En Berlín, en Alemania, un equipo de construcción se apresura a terminar la estación de tren más grande de Europa antes de que se celebre en la ciudad la Copa del Mundo del próximo verano. Para cumplir el plazo, hay que levantar 2 gigantescas torres de acero sobre la nueva estación de cristal en menos de 3 días. Es una hazaña de la ingeniería que nunca se ha intentado antes. ¿Conseguirá este equipo de ingenieros hacer funcionar su atrevido plan? Megaestructuras. La terminal de trenes de Berlín. En Alemania, una constructora trabaja a destajo para terminar una joya arquitectónica. Lleva trabajando más de una década y enfrentándose a un desastre tras otro. Cuando esté acabada, será la estación de tren más grande de Europa con 7 niveles y una superficie gigantesca de 180.000 metros cuadrados. Casi tantos como el Empire State Building. Y lo que es aún más asombroso, 2 edificios de oficinas de 14 plantas escoltarán la estación y estarán unidos por un puente de 4 pisos de altura suspendido sobre el tejado de acero y cristal de la terminal. Su coste está cifrado en más de 4.000 millones de euros y sigue subiendo. El proyecto está financiado por la Deutsche Bahn, la empresa de ferrocarriles alemana, y el gobierno ha sido diseñado por un arquitecto de renombre mundial y pretende convertirse en un atrevido hito arquitectónico. Si funciona, conectará literal y figuradamente el este y el oeste de Alemania, inaugurando una nueva etapa de la reunificación. Pero el proyecto se ha enfrentado a tremendos obstáculos y lleva años de retraso y miles de millones de exceso de presupuesto. Para empeorar las cosas, el arquitecto ha demandado a los constructores por no respetar su diseño. Pero el proyecto pronto recibirá un fuerte empujón. Los constructores están a punto de dar un paso que nadie ha intentado nunca en la historia de la construcción. Intentarán colocar estas 2 enormes mitades en su posición final y formar un puente de acero a 2 metros sobre el tejado de la estación. Es un plan tremendamente arriesgado. Si algo falla y las secciones del puente caen sobre el techo de cristal que hay debajo, el proyecto sufriría daños inimaginables y el coste se elevaría en muchos millones más. ¿Se acabará algún día la nueva estación central de Berlín? Desde la caída del muro de Berlín en 1989, la capital de Alemania ha vivido un frenesí reconstructor para reclamar su puesto histórico como centro económico y cultural de Europa. ¿Y qué mejor forma de fortalecer ese papel, pensaron los urbanistas, que una estación de tren de categoría mundial? Es la pieza central de un sistema de transporte completamente reconstruido que no solo reconectará el este y el oeste de Alemania, sino toda Europa, de París a Moscú y de Estocolmo a Viena. Y Berlín, por supuesto, será el centro de todo. Pero hoy, 5 años después de la fecha de terminación prevista originalmente, el proyecto sigue en obras. Y ha alcanzado un momento crítico. En las calles comienza a agolparse la multitud. Han venido a contemplar un acontecimiento sin igual. Un hito en la historia de la ingeniería civil. Y el destino de todo el proyecto depende de este paso. En el aire, un equipo de ingenieros y obreros especializados se preparan para ejecutar una peligrosa maniobra. Trepando por el acero como si fueran alpinistas, los obreros efectúan los ajustes finales y comprueban una y otra vez miles de detalles. Ahora todas las miradas están centradas en un par de enormes secciones de puente de acero.
Cuando estén acabadas, formarán un puente de 4 pisos de alto suspendido sobre el techo de la estación. El puente conectará ambos lados del edificio de oficinas y contendrá a su vez miles de metros cuadrados de superficie para oficinas. Como la prioridad era que la estación funcionase lo antes posible, las torres de oficinas gemelas tuvieron que construirse después de que los trenes empezasen a recorrer la casi terminada estación. La idea original era construir el puente de la forma habitual, comenzando por un extremo y alargándolo horizontalmente hasta alcanzar el otro. Pero los ingenieros se dieron cuenta de que era demasiado peligroso construirlo así. Las autoridades en materia de seguridad no podían dormir por las noches pensando en las enormes grúas que desplegarían grandes secciones de acero sobre el frágil techo de cristal de una estación atestada con miles de viajeros. Se verían obligados a clausurar la estación durante 6 semanas hasta que se acabase el puente. Y eso paralizaría el sistema de transportes de Berlín. De modo que a los ingenieros se les ocurrió una solución ingeniosa. Construirían el puente en 2 mitades y cada mitad se levantaría de pie en lugar de tumbada. Ahora las 2 mitades ya están listas para colocarse tumbadas en su sitio mediante cables. La técnica de tumbar estructuras nunca se ha empleado anteriormente en un entorno urbano. Pero ahora ya no hay vuelta atrás. Hoy a las 10 de la noche se interrumpirá el servicio de trenes en la estación, pero solo durante el fin de semana. Se dispondrá de apenas 54 horas para arriar el puente y anclar sus secciones. Pero cada sección pesa más de 1.200 toneladas y si algo sale mal, podría significar la destrucción del espectacular techo de cristal de la estación. Es uno de los techos de cristal más grandes de Europa. Con más de 11.800 paneles cuadrados individuales. Cada panel pesa casi 100 kilos. Con lo cual el peso total solo del cristal supera los 1,2 millones de kilos y eso es un montón de cristal. El mundialmente célebre arquitecto Meinhard von Gerkan sabía desde el principio que quería que el cristal jugase un papel preponderante en el diseño de la nueva estación. Lo más importante de un edificio público es que exista la impresión de que hay luz natural, porque la gente se siente mejor si cree que forma parte del entorno natural. En la actualidad, las grandes estructuras de cristal están muy de moda en Alemania. Cuando el Parlamento alemán, el Reichstag, se reconstruyó en 1995, el gobierno insistió en instalar una cúpula de cristal en lo alto que reflejase la transparencia de la nueva Alemania. Y el cristal ha sido tradicionalmente el material preferido por los diseñadores de estaciones de tren, aunque siempre ha sido costoso y difícil de manipular. Las primeras estaciones de tren de cristal necesitaban grandes estructuras de apoyo de acero para soportar su enorme peso. Y como resultado apenas entraba luz natural, a pesar del cristal. Las estaciones eran bastante oscuras. Pero von Gerkan quería hacerlo mejor. Su diseño consistía en un enorme tubo de cristal curvado de 16 metros de alto, 60 metros de ancho y más de 400 metros de largo, que daría lugar a un techo y unas paredes casi transparentes para el andén principal. Y necesitaba encontrar la forma de eliminar todo el acero y de que el cristal se sostuviera solo, o al menos eso pareciese. Pero las estructuras de cristal pueden ser tan hermosas como peligrosas. En 2004, casi un año después de su inauguración, la nueva terminal de cristal del aeropuerto Charles de Gaulle de París se vino abajo repentinamente y mató a 4 personas. Los investigadores descubrieron en el diseño tanto fallos como defectos constructivos. Y ahora, pocas horas antes de que la constructora de Berlín intente llevar a cabo una de las técnicas de construcción más heterodoxas de la historia, no se puede descartar la posibilidad de que se produzca un desastre. Es el máximo reto para un proyecto que ha incumplido un plazo detrás de otro. Ahora tienen que cumplir una nueva fecha límite insoslayable y el equipo sabe que puede fracasar.
En verano de 2006, la Copa del Mundo de Fútbol centrará en Alemania las miradas de todo el mundo. Es el acontecimiento deportivo más visto del globo, con miles de millones de espectadores de audiencia, incluso más que los Juegos Olímpicos. Millones de hinchas de todo el mundo acudirán en masa a Alemania. La final tendrá lugar en el Estadio Olímpico de Berlín y las autoridades municipales quieren que el acontecimiento sirva para inaugurar la nueva estación. Se espera que acudan a Berlín hasta 3 millones de aficionados al fútbol. Y la estación tiene que estar terminada. Porque una vez que empiece la Copa, casi medio millón de personas la utilizarán a diario. Si las obras no están acabadas, sería una vergüenza para el país ante la opinión pública internacional. Y toda esta presión reposa ahora sobre los hombros de los dos encargados de la operación. Olaf Severin dirige el equipo que arriará la Torre Sur. Y Bernd Naujoks dirige el equipo de la Torre Norte. Repasan los planos una vez más. Para llegar a este fin de semana han sido necesarios años de preparativos. A las 10 de esta noche se suspenderá todo el tráfico ferroviario. Olaf y Bernd tienen que concluir la operación antes de las 4 de la mañana del lunes, cuando los trenes vuelvan a circular de nuevo. Si no acaban a tiempo, sumirán a Berlín en un caos circulatorio. Entre ahora y el lunes, ninguno de los dos tendrá tiempo para dormir. Sobre el papel, el plan parece sencillo. Ahora cada sección del puente está puesta de pie. Ambas torres están provistas de 12 enormes gatos hidráulicos, 4 arriba y 8 abajo. Para empezar a tumbar las secciones, los hombres activarán primero los gatos superiores. Estos gatos levantan una serie de cables anclados a la torre y la inclinan sobre una única bisagra. Cuando la inclinación alcance un ángulo de 15 grados, la torre comenzará a caer. Y para impedir que se tumbe de golpe, se activarán los gatos inferiores, que actúan como frenos y bajan la torre poco a poco, a medida que van soltando cable centímetro a centímetro. Los dos juegos de gatos comparten la carga hasta que las dos secciones del puente alcanzan un ángulo de 40 grados. Desde ese momento los gatos inferiores sostienen el total de la carga hasta el final de la operación. Es un plan sencillo, pero Olaf tiene muchos años de experiencia y sabe que pueden surgir problemas por todas partes. Cables que se sueltan, sistemas hidráulicos que no funcionan, fuertes vientos. La operación estará controlada por ordenadores. Supervisarán la transmisión de la carga, regularán la velocidad de los gatos y suspenderán la operación si surge algún problema. Pero la última palabra la tienen Olaf y Bernd, que pueden contradecir a los ordenadores si es necesario. Ambos deciden hacer una apuesta sobre qué torre bajará primero. Una cosa está clara, Bernd. Nosotros llegaremos antes al fondo. ¿Qué? No. Te apuesto una caja de cervezas. Pero antes de que suene la sirena que marcará el comienzo de la operación, hay que ultimar las medidas de seguridad. Unos obreros que cuelgan a 70 metros del suelo instalan unas redes en la parte de abajo de las secciones del puente. Su objetivo es proteger los 12.000 paneles de cristal del techo de la estación por si se desprende algo de una de las secciones durante el arriado. El cristal lleva más de un siglo utilizándose en la construcción de estaciones de tren. Pero los primeros arquitectos se veían limitados por el coste y la fragilidad del cristal. Así que trataban de limitar la cantidad y tamaño de los paneles que empleaban. Pero el diseño del arquitecto Meinhard von Gerkan para la estación de Berlín consta de casi 12.000 paneles de más de 1 metro cuadrado cada uno. Para obtener semejante cantidad, los constructores tuvieron que acudir a la fábrica de cristal especializado Guardian en las afueras de Berlín.
Todo el cristal que se utilizó en la estación se fabricó aquí mediante un moderno método denominado proceso de flotación. El cristal de alta calidad contemporáneo se obtiene con una mezcla de materias primas que incluyen silicio, sodios y cal. Estos ingredientes se combinan con cristal reciclado y se introducen en un gigantesco horno. El horno se calienta a más de 1500 grados, una temperatura superior a la de la lava volcánica. Está tan caliente que los obreros solo pueden vigilarlo a través de unas ventanillas diminutas, vestidos con ropa resistente al calor y gafas. El calor extremo del interior del horno funde los ingredientes en un cristal líquido. El cristal se extiende sobre una capa de latón fundido. Como la superficie de contacto entre ambos líquidos es perfectamente plana, el cristal resultante queda libre de cualquier distorsión óptica. A continuación, el cristal se enfría lentamente en estos refrigeradores gigantes de 120 metros de largo. En teoría, esta fábrica podría producir láminas de cristal de más de 1 kilómetro de largas. Pero serían imposibles de transportar. Cada pieza se marca, se corta en distintos tamaños y se pule. Pero los paneles que von Gerkan necesitaba para la estación no solo tenían que ser grandes, sino también especialmente resistentes, capaces de soportar el mal tiempo y las vibraciones constantes de los trenes. Así que el cristal para la estación recibe un tratamiento que lo hace el doble de resistente que el cristal normal para ventanas. Como paso final, se fusiona con el cristal un material que absorbe los rayos ultravioleta, que impedirá que la estación se convierta en el invernadero más grande del mundo. De vuelta en la obra, solo quedan 3 horas para que comience la gran operación. Los jefes de equipo Olaf y Bernd aguardan ansiosamente la señal que indicará que se ha cortado el tráfico de trenes para poder iniciar la delicada operación. Pero ahora surge una nueva preocupación. El cielo de Berlín está encapotado y se prevén fuertes tormentas. Los dos hombres saben que tienen que hacer todo lo posible para cumplir los plazos. Los trenes solo pueden detenerse durante 54 horas. Pero no pueden permitir que sus hombres corran riesgos innecesarios. Si el tiempo empeora demasiado, habrá que suspender la operación. Empieza a anochecer y no se puede hacer nada excepto esperar y confiar en que se aleje la tormenta. Son las 10 de la noche en las obras de la gran estación central de Berlín y los relámpagos no cesan de iluminar el cielo. Está lloviendo a cántaros. Pero parece que el viento ha amainado. Así que los ingenieros toman la difícil decisión de seguir adelante. Los relámpagos no suponen un problema. Y el viento ha comenzado a amainar. Y de todas formas, nuestros cálculos ya han tenido en cuenta el viento. Cuando el último tren sale de la estación, suena la sirena y el capataz Bernd da la señal. Su equipo de la Torre Norte se pone en marcha. La clave del éxito de la operación es el control. Los ordenadores, gatos y cables tienen que mantener un control constante y completo sobre el enorme peso de las secciones del puente durante toda la operación.
Si no lo logran, las secciones podrían sufrir sacudidas, oscilar y provocar un desastre. Por supuesto, la mayor parte del trabajo lo ejecuta la fuerza de gravedad. La maquinaria y los hombres solo tienen que impedir que la gravedad no cumpla su cometido demasiado rápido. El momento más delicado será cuando se desplace el centro de gravedad de las secciones del puente. En ese momento, los 12 gatos y casi 400 cables se verán presionados hasta el límite al arriar cuidadosamente sobre la estación las 1.250 toneladas de peso de cada sección del puente. Si el equipo supera el cambio del centro de gravedad con suavidad, el resto del proceso debería ser fácil. Es la primera vez en la historia de la construcción que 2 enormes torres se vuelcan intencionadamente sobre tanto cristal. Los miles de paneles de cristal se han tardado meses en colocar. Cada panel encaja perfectamente en un marco de acero. La estructura de marcos de acero interconectados es un elemento crucial del diseño, porque el acero es tan fino que casi parece que el cristal se sostiene solo. El arquitecto von Gerkan quería que la estación estuviera inundada de luz. Tenía que encontrar la forma de sostener el cristal con una estructura de apoyo lo más ligera posible. Y no podía sacrificar la seguridad. Tenía que ser una estructura firme para resistir las vibraciones constantes de los cientos de trenes que recorren la estación a diario. Von Gerkan también quería evitar invadir el interior de la estación con los tradicionales pilares de apoyo. Y a los ingenieros se les ocurrió una solución ingeniosa. Un sofisticado esqueleto de soportes externos. Este anclaje de acero pesa 4 toneladas, casi tanto como 2 vehículos todoterreno. Es uno de los 46 anclajes que, una vez instalados y ajustados, servirán de soporte principal de la estructura de acero y cristal. Cada junta será capaz de sostener casi 200 toneladas. La instalación de las mismas es un proceso clave. Un agrimensor guía cuidadosamente al equipo. Una vez que el anclaje está seguro, las grúas arrían un extremo de una sección de 11 toneladas de una de las principales vigas de apoyo arqueadas de la sección. Se parece un poco a la bisagra más grande del mundo. Primero, el equipo alinea cuidadosamente los agujeros. Después se pasa a través de ellos una enorme clavija de sujeción de acero inoxidable de 300 kilos. Estos goznes permitirán que las enormes secciones de viga roten como haga falta a lo largo de la obra. También permitirán que toda la estructura se expanda y contraiga sin desgastar las juntas. Una vez que un extremo de la viga se encaja en su anclaje, el otro extremo puede encajarse en el anclaje idéntico que tiene justo enfrente al otro lado de la estación. Cada viga completa está formada por hasta 4 secciones interconectadas. La estructura de acero y cristal cuelga entre estas mastodónticas vigas de apoyo. Una vez colocada y soldada la última viga de los arcos de soporte de acero, es hora de instalar el cristal. Unas grúas dotadas de ventosas levantan suavemente los paneles de uno en uno y se los pasan a los obreros. Esta parte del trabajo requiere pulso firme, nervios de acero y un toque de delicadeza. Los obreros trabajan a 16 metros de altura sobre las vías y tienen que estirarse para alcanzar los paneles. Luego se vuelven a estirar colgando sobre los huecos de acero sin panel.
Después echan un poco de pegamento y encajan los paneles en su sitio. Un equipo ha trabajado día y noche durante 4 meses para colocar los paneles. Y todavía les falta una sección de 9 metros cuadrados. Y aunque han disfrutado con su trabajo, no les gustaría tener que repetirlo. Y eso es lo que tendrían que hacer si al techo de cristal le cayese encima una sección de puente. De vuelta en los puentes, los obreros esperan la señal para empezar. Bernd les llama desde la sala de mandos. Encienden un interruptor. Los enormes gatos hidráulicos cobran vida. Y las gigantescas torres comienzan a descender a 6 metros por hora. En la estación continúa lloviendo y todo el tráfico permanece paralizado. Los obreros revisan una y otra vez el progreso de las torres. Como el movimiento es tan lento que resulta casi imperceptible, una simple regla y un nivel de burbuja son los únicos que testimonian que las enormes secciones se están moviendo de verdad. La torre norte de Bern lleva un poco de ventaja. Una de sus principales preocupaciones son los cables. Si un cable se dobla o se atasca por alguna razón mientras pasa por los gatos, podría provocar un tirón y una sacudida. De modo que los obreros, armados con aceite lubricante, mantendrán el cable bien lubricado toda la noche. El arriesgado plan parece funcionar. Entonces, de repente, menos de 2 horas después de que comience la operación, surge un problema en la torre norte. La señal electrónica que proviene de uno de los gatos deja de funcionar repentinamente. Al interrumpirse la señal, salta el sistema de emergencia. El descenso de la torre norte se detiene automáticamente. Es una carrera contra reloj y contra el clima. Hace 3 horas el descenso de una de las secciones se detuvo en seco cuando se interrumpió la comunicación entre uno de los gatos y la sala de control. Se trata de la señal que permite a los ordenadores controlar todos los movimientos de la torre. Los técnicos creen que las fuertes lluvias han cortado la línea. Podría tardar horas en arreglarse. De vuelta en la oficina, el jefe del equipo, Bernd Nujok, toma una decisión atrevida. Con todo lo que está en juego y el reloj en marcha, no pueden permitirse esperar. Ordena a su equipo que ponga en marcha los gatos de nuevo. Sin la supervisión precisa de los ordenadores, los ingenieros tendrán que vigilar manualmente cada centímetro de movimiento con las habituales herramientas de agrimensura y niveles. Es una tarea más para un equipo ya sobrecargado. El más pequeño error de cálculo podría provocar una catástrofe. Pero es un riesgo que Bernd ha de asumir. No es más que otra crisis en un proyecto que ha estado plagado de obstáculos. Uno de los primeros problemas desde el principio fue su localización. A la mayoría de la gente estas imágenes le recordarán a Venecia. Pero se trata de Berlín. La ciudad se levanta entre 2 grandes ríos y multitud de canales más pequeños. El agua constituye uno de los encantos de Berlín, pero supone una complicación para los urbanistas. Y cuando se construye una megaestación de tren a un coste de miles de millones de euros, lo más importante es su localización. El lugar elegido para la nueva estación fue una vez el emplazamiento de una estación majestuosa, la Lehrter Bahnhof.
que sufrió daños irreparables durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial y fue demolida en 1959. A principios de los 90, cuando llegaron los urbanistas, en su lugar solo había una pequeña terminal local. El solar de la nueva estación era inmenso y estaba situado justo en el centro de Berlín. Era el sitio perfecto. Pero enseguida surgieron problemas para los ingenieros. La tierra bajo el solar, a orillas del río Spree, estaba formada sobre todo de arena blanda. Era el solar adecuado para una pequeña terminal, pero no para una nueva varias veces más grande. En este terreno arenoso no se podía erigir nada grande, y ese no era el único problema. El solar estaba además saturado de agua, lo que desestabilizaría aún más cualquier construcción. Los ingenieros tuvieron que excavar unos cimientos más sólidos de la superficie de 11 campos de fútbol y construir las 2 plantas inferiores de la estación bajo el nivel del agua. En 1996 comenzaron las obras de los cimientos de casi 90.000 metros cuadrados y de las 2 plantas inferiores. Primero los obreros tapiaron la extensa parcela con muros subterráneos a prueba de agua. Era una pared de hormigón de 1,5 metros de grosor a 2,5 metros de profundidad bajo la superficie. Después unas excavadoras extrajeron la tierra del interior del recinto vallado. A medida que retiraban la tierra, el solar se inundaba. Cuando se alcanzó una profundidad de 20 metros, se virtió una capa de hormigón de 1,5 metros de espesor debajo del agua. Después unos buzos reforzaron las esquinas para impermeabilizar el recinto. Y el agua que quedaba en su interior se bombeó fuera. Pero sin agua en el interior para equilibrar la presión, el agua que había bajo el recinto ejerció una presión tremenda sobre los nuevos cimientos, 20 toneladas por metro cuadrado, y el suelo empezó a reventar como si fuera el corcho de una botella de champán. Para impedirlo, se sujetó el suelo con una serie de largos pilotes de acero de casi 30 metros. Una vez que los pilotes sujetaron los cimientos firmemente en su sitio, se pudo empezar a construir el resto de la estación. Se levantaron puentes y vigas de apoyo y se colocaron las vías. Pero quedaba una gran cuestión por resolver. ¿Podría soportar el tráfico ferroviario? Los ingenieros tenían que asegurarse de que su estación con cúpula de cristal, que se asentaba sobre un lecho de agua y arena, pudiera resistir las vibraciones constantes de los trenes. Un tren pesa unas 800 toneladas, tanto como 300 furgonetas. Y por las vías y los puentes pasarían más de 50 trenes a la hora. Así que se sometió la estación a una batería de pruebas rigurosas. Se instalaron sensores de movimiento en sitios clave de toda la estación, en los puentes, en las vigas y en las vías. Luego se hizo que grandes trenes de mercancías, cargados con 40 toneladas de planchas de hormigón, recorrieran las vías una y otra vez. Se tomaron mediciones en todos los puntos y se introdujeron en un ordenador. La estación estaba diseñada para ser flexible, pero si se movía más de 5 milímetros, habría que clausurarla hasta que se reforzase. Cuando se analizaron los últimos datos, quedó demostrada la resistencia de la estación y se abrió al tráfico. En julio de 2002, todos los medios de comunicación acudieron a presenciar la salida del primer tren.
Pero la estación todavía no estaba acabada. Y hoy la presión para acabarla recae sobre los hombros del capataz Bernd Naujoks. Desde que tomó la arriesgada decisión de reiniciar el descenso de la Torre Norte sin datos de los gatos para el ordenador, su sección de puente continúa inclinándose lentamente hacia abajo, a razón de 6 metros por hora. La gran apuesta de Bernd parece estar saliendo bien, y él confía en que siga así. Ha sido una noche larga e insomne para los obreros que intentan tumbar las 2 torres de la estación central de Berlín. Y ahora nadie está durmiendo. El capataz de la Torre Sur, Olaf Severin, está a punto de alcanzar el momento más estremecedor de la operación, cuando la inclinación alcanza un ángulo de 30 grados. En ese momento el centro de gravedad de las secciones del puente comienza a trasladarse. Poco a poco la carga de los 1,3 millones de kilos de peso de la torre se transfiere de los gatos superiores a los gatos y cables inferiores. Los gatos tienen que mantener una tensión idéntica a ambos lados de la torre. Hay que mantener ese equilibrio hasta que la inclinación de la torre alcanza los 40 grados y los gatos superiores cesan de intervenir en la operación. Si esta fase no se ejecuta a la perfección, la torre podría empezar a oscilar. Cuando la Torre Sur alcance el ángulo crítico, un equipo de agrimensores comienza a computar los datos más importantes de su vida. Trabajan con rapidez, con los ojos vidriosos por la falta de sueño. Cotejan los cálculos previstos con las mediciones reales y tras revisarlo todo, parece que todos los ángulos de la torre se encuentran dentro de un radio aceptable. Creen que los gatos y cables inferiores ya están listos para sostener el peso total de la torre. Olaf detiene el descenso. Más de 1.200 toneladas cuelgan del aire, sujetadas por casi 400 cables de acero. Los 4 gatos superiores ya no son necesarios y 3 obreros se encargan de desmontarlos y desenganchar los cables. Ahora solo quedan los 8 gatos inferiores para sostener la torre, que pesa tanto como 6 aviones Jumbo. Será la orden de comenzar. Las bombas chirrían, los gatos crujen y 250 cables de acero se tensan al máximo por el enorme peso. Los agrimensores y los ingenieros vigilan de cerca. Pero los cables resisten. A partir de ahora todo debería ser más fácil. En la calle se ha formado una muchedumbre para ver el espectáculo. Este hombre piensa que lo están haciendo todo mal. Creo que en este lado parece que los cables están un poco sueltos. No sé si lo habrán comprobado todo bien. A 12 pisos de altura, la Torre Norte también ha superado con éxito el paso crítico del cambio de centro de gravedad. Desde que tomó la atrevida decisión de seguir adelante sin supervisión informática, el equipo de Bernd ha recuperado parte del tiempo perdido. Si continúa a este ritmo, acabará antes de la hora límite, aunque por detrás de la Torre Sur. Ya puedes ir comprando la cerveza. Me está costando mucho alcanzar a Olaf. Pero ya arreglarán luego lo de la apuesta. Ahora están a punto de alcanzar la fase final del descenso, cuando las 2 secciones se juntan y forman un puente de acero. Como si se tratase de piezas de rompecabezas gigantes, la Torre Norte se diseñó para encajar sobre la Torre Sur.
Para que sea posible, ambas torres de 44 metros tienen que juntarse a exactamente 83 grados de inclinación para ser después arriadas simultáneamente. Al final aterrizarán a solo 10 centímetros de distancia. Ya están listas las dos para la fase final. Como han perdido un tiempo precioso, los dos equipos reemprenden de inmediato el trabajo. Bernd trepa por unas vigas inacabadas que sobresalen 40 metros de su torre. Desde esta precaria posición puede coordinar los movimientos entre ambas torres. Cuando da la señal, las torres reinician el descenso de 5 en 5 milímetros. Un poco más arriba. Un poco más a un lado. Un poco más abajo. Bernd comprueba si están niveladas. Y voilà, el descenso ya está completado. Tal y como se había previsto, el hueco entre ambas secciones es de solo 10 centímetros. Para unirlas se emplean dos bombas hidráulicas, con una fuerza de 100 toneladas cada una, que juntan ambas mitades y forman un puente que unifica el norte y el sur. Pero ahora no es el momento de admirar la habilidad de los ingenieros. Todavía queda mucho por hacer antes de que los trenes de Berlín puedan volver a circular por la estación. Los obreros tienen que atornillar juntas las secciones del puente, ejecutar cientos de soldaduras e instalar más de 1.500 metros cuadrados de suelo. Como llevan horas de retraso, saben que tienen el tiempo justo para completar estas tareas. Una vez terminada la operación de arriado, los capataces por fin pueden relajarse un momento. Bernd no aparece con las manos vacías. Sabe admitir que ha perdido la apuesta. Salud. Salud. Sin embargo, no todo el mundo lo celebra, especialmente el arquitecto. En 2002, con varios años de retraso acumulados, la Deutsche Bahn, la empresa de ferrocarriles alemana, decidió adoptar medidas drásticas para cumplir la fecha límite del Mundial de Fútbol. Y decidió alterar algunos rasgos del diseño. En contra de las objeciones del arquitecto, efectuó dos grandes cambios. El primero afectaba la característica más representativa del edificio, el techo de cristal. El diseño de von Gerkan constaba de un techo de 430 metros de largo, suficiente para cubrir hasta los trenes más largos. El cristal y las vigas en arco se fabricaron para cubrir esa longitud total, pero antes de que llegaran a instalarse, los promotores acortaron 100 metros la cubierta de cristal. Pero tal vez el cambio más radical sea el que afecte a la terminal inferior de metro. Se suponía que allí debería entrar en cascada la luz de los niveles superiores para reflejarse en un techo abovedado hecho de metal, con lo cual la luz natural llegaría a 5 pisos bajo tierra. En su lugar, la gran catedral se revistió con un falso techo. Como en un supermercado, sin detalles, sin expresión y sin ningún carisma. Los cambios han ahorrado al proyecto tiempo y dinero. Es lo que pasa con los grandes proyectos. Hay que efectuar cambios para terminarlos a tiempo y renunciar a los pequeños detalles. Pero para el visionario arquitecto von Gerkan, nada es superfluo en su obra maestra. He de decir que es la pérdida más grande que he sufrido en mi carrera profesional. He construido muchos edificios como arquitecto, más de 200, y nunca me había pasado nada igual. Está tan indignado que ha llevado el caso a los tribunales y confía en que su visión se vea realizada algún día, incluso después de que se acabe la estación. De vuelta en la obra, las chispas de los soldadores del puente saltan sobre la cubierta de cristal.
La hora límite del lunes se aproxima con rapidez. Los obreros trabajan toda la noche. Finalmente, tras más de 2 días de heroicas obras de ingeniería, se suelda el último anclaje. Y una vez más, los trenes vuelven a circular por la estación. La hazaña imposible de construir un puente arriando 2 puentes ha sido un éxito tremendo. Pero el equipo sabe que solo tendrá un día libre. Porque dentro de 6 meses millones de aficionados al fútbol pasarán por esta estación. Así que el martes por la mañana comienzan a planificar el arriado del segundo edificio de oficinas. Es una carrera hacia la meta que no solo se limita al techo de cristal, sino a los túneles, las vías, las torres de oficinas e incluso el ajardinamiento. Si tienen éxito, esta estación se convertirá en la más grande de Europa y convertirá a Berlín en el moderno centro del continente.